Muy hermano, que el Señor nos bendiga esta hermosa noche. También estamos muy agradecidos junto con mi esposa por esta oportunidad que el Señor nos da, ¿verdad? Hermano pastor, que nos permite compartir este tema tan importante, ¿verdad? Enemigos de la unidad familiar. Estamos muy agradecidos, hermano, y también a ustedes, ¿verdad? Por acompañarnos en este tema. Mi esposa, ¿qué con mi esposa? Amén. Como decía mi esposo, ¿verdad? Es un hermoso privilegio, Señor. Amén. De poder compartir enemigos de la unidad. Es un hermoso tema, amén. Que primeramente habla nuestras vidas. Y primeramente Dios, ¿verdad? Que de ahí donde están ustedes viéndonos, voy a tocar también su corazón. Amén. Recordando que el Señor nos envía su palabra por misericordia para hablarnos, ¿verdad? Y que tengamos un corazón receptivo, ¿verdad? En nuestro hogar, con nuestro cónyuge, para que el Señor bendiga nuestra casa. Vamos a orar para el Señor pedirle la guianza en este tema. Papito lindo que está en los cielos, venimos delante de ti, Padre, agradeciéndote, Padre, esta oportunidad, papito lindo, de ministrar tu palabra. Muchas gracias, Señor. Y agradeciendo también por la vida de mis hermanos, Padre, que están ahí, Señor, atentamente, papito lindo. Suplicamos, Padre, que caiga una palabra del cielo que nos venga a ayudar, papito lindo. Estamos necesitados de ti, Padre bendito. Te suplicamos, Señor, que caiga el rocío del cielo, Padre bendito, para bendecir nuestra tierra, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, los nuestros, papito lindo. Te lo pedimos, Padre. Bendecimos la vida de nuestro hermano pastor, papito lindo, tu familia, Padre eterno. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te agradecemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces viene la pregunta, ¿por qué es importante la unidad? La unidad familiar es muy importante, hermanos, porque donde hay unidad, cae la gloria de Dios. Amén. Por eso el enemigo también batalla para que en nuestras casas, nuestros hogares no haya unidad, pero nosotros tenemos que pelear, luchar para que la unidad esté siempre en nuestra casa y no sea dañada. Por eso el tema se llama enemigos de la unidad. Debemos conocerlos para que venga en el nombre del Señor un tiempo en el que podamos echar fuera todo enemigo de la presencia de Dios y en nuestra casa también. Amén. Voy a leer Salmo 133, del 1 al 3. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, en unidad. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Amén, hermanos. Este versículo nos habla que el Señor, donde hay una unidad, donde la unidad permanece, donde la unidad se mantiene, ahí Dios va a enviar bendición. Y la pregunta es, ¿cuánto queremos bendición para nuestra casa? Todos nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, por eso la importancia de este tema es para mantener la unidad y que nada dañe esa unidad en nuestro hogar. Amén. Así que como decía mi esposo, ¿verdad? ¿Cuántos queremos bendición para nuestra casa? Creo que todos la anhelamos, ¿verdad? Y eso habla en Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a hablar. Amén. Aquí podemos ver que una unidad, dice la palabra del Señor, que estaban juntos, unánimes, o sea que estaban en un mismo pensamiento. Yo me imagino, ¿verdad?, que ellos estaban orando por una llenura, por una fortaleza, por la llenura del Espíritu Santo, y el Señor vio el corazón. Creo que lo que Dios mira cuando hay algo unido, ¿cómo no va a mandar la bendición si Él es el que provee todo eso? Amén. Amén. Este versículo es muy hermoso porque nos deja ver que la unidad en el matrimonio, en el hogar, ya trayéndolo al hogar, ¿verdad? Debe estar en un mismo nivel, hermano. Ahí estaban unidos en el aposento alto. Quiere decir, hermano, que el Señor quiere que los matrimonios estén unidos, ¿verdad? En un mismo sentir, en una búsqueda de Dios, en búsqueda de lo espiritual, lo que se puede, ¿verdad? Porque sabemos que hay matrimonios, ¿verdad? Donde una persona busca a Dios, la otra no quiere,
pero en lo que podamos, ¿verdad? Tenemos que buscar esa unidad espiritual para que ahí descienda la gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces, estos dos versículos eran la base para conocer que necesitamos, hermanos, la unidad en nuestros hogares. La unidad es donde Dios envía la bendición, hermanos benditos. Entonces necesitamos mantener la unidad, pero alguien puede decir, hermano, entonces uno se casa y ya instantáneamente, ¿verdad? Con una sopa instantánea ya tenemos unidad. Pues no, hermanos, en el matrimonio debe madurar y alcanzar unidad. Génesis 2, 21 al 24 nos dicen las palabras, y llegarán a ser una sola carne. Pero a mí esa palabra, llegarán a ser, me deja ver un proceso, un camino, una necesidad de tener unidad, de lograr la unidad. Yo le puse aquí con mi esposa, la unidad en el matrimonio es un proceso, es algo que se tiene que alcanzar, la unidad para lo bueno. Miren, hermanos, con mi esposa nos casamos un sábado 18 de noviembre, ¿verdad? Pero el día domingo 19 de noviembre, déjeme decirle que no teníamos la unidad completa, ¿verdad? Ni aún ahora, ¿verdad? Estamos en búsqueda, en lucha de eso, ¿verdad? Como ustedes, ¿verdad? A través de la presencia de Dios, la palabra. Entonces la unidad, hermanos, no es instantánea. La unidad requiere un proceso, una lucha, una humildad, una necesidad, hermanos benditos. Es como Dios quiere ayudarnos, hermanos, Dios quiere darnos unidad. Yo pienso, fíjate, que Dios envía a veces momentos difíciles, pruebas, necesidades, para que el matrimonio se una. Porque en los momentos difíciles, hermanos, es donde uno se une, comparte cosas. Un ejemplo, hermano, cuando se acaba el restaurante, ¿verdad? El hermano solo queda de hombre o de mujer, pero como solo hay uno tiene que unirse a usar lo mismo, ¿verdad? Es una unidad, hermano. Pues para ellos son los momentos difíciles, para que los matrimonios se unan, porque Dios quiere enviar bendición a ellos. Amén. Como bien decía mi esposo, ¿verdad? Si tiene la unidad, uno experimenta muchas cosas. Y a veces por eso Dios, como decía él, manda esos procesos para ver, ¿verdad? Porque si no, uno no corre, sino al esposo, pues primeramente uno corre a la presencia de Dios, más que todo, ¿verdad? Pero ya cuando uno pasa un proceso, ¿verdad? Uno va y con el esposo, mira, fíjate que tal cosa, unidad. Entonces ahí hay una unidad, y esa unidad es la que Dios siempre quiere ver, porque cuando hay división, el enemigo claramente vino a matar, robar y destruir. El destruir que la paz, a matar, así que las cosas espirituales, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo vino a unir. Creo que, como me va a decir a mi esposo, es solo una carne, dice. Cuando uno dice acepta, uno dice sí, porque es para siempre, es una unidad. Pero yo creo, ¿verdad?, que esa unidad, el Señor es que da la guianza, pero por medio de su palabra. Amén, hermano. No es imposible alcanzar la unidad, pero sí es un camino, hermano, de decisión y de declinar muchas cosas, hermano. Yo creo que el matrimonio es eso, es declinar un montón de cosas, hermano, para obtener otras, entre ellos la unidad en el hogar que va a traer bendición. Y aquí queremos hablar un punto antes de entrar al tema del enemigo de la unidad. Es que hubieron matrimonios, hermanos, que se unieron para lo malo. Imagínense, Dios busca que nos unamos para lo bueno, para recibir bendición. Pero en la Biblia podemos ver matrimonios que se unieron para lo malo y atrajeron lo malo a su casa, a su matrimonio, a sus vidas. Entre ellos, Ananías y Zafira. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué dejaron que Satanás llenara su corazón y por qué se unieron para mentirles al Espíritu Santo? Entonces quiere decir en la actualidad, hermano, lastimosamente en las iglesias hay matrimonios que se unen para lo malo. A veces un hermano piensa que está engañando al ministro, al pastor, porque podemos entrar en la iglesia tomados de la mano, hermanos. Pero tal vez tuvimos una aleganza, tal vez estamos bravos, enojados aún, pero queremos aparentar otra cosa. Creo que eso es unirnos para lo malo, ¿verdad? No entregar esas debilidades que aún tenemos. La otra es Sansón y Dalila, hermanos. Se unieron para lo malo. Por eso, jóvenes, hermanos ahí, solteros que están ahí, no
No es una molestia que ustedes escuchan la palabra, las prédicas, no se unan en nubes igual. Porque ¿qué unidad va a haber? No había unidad. No puede haber una unidad. El agua, el fuego, no puede haber unidad. ¿Por qué? Porque no había dos pensamientos iguales. Uno era del pueblo de Dios, hijo de Dios, la otra era filistea, ¿verdad? Entonces, hermano, pero se unieron. Entonces ahí hay un problema. El otro es Acab y Jezabel. Hermano, tan mala fue esa unión para lo malo, que dice que en ese tiempo, hermano, no había lluvia, había sequía. Dios se enojó por las obras malas de este matrimonio. Pues, hermano, que el Señor nos guarde para unirnos para lo malo. Amén. Y estoy con mi esposo de esos matrimonios. También nos acordamos de Mical. Dice que Mical menospreció de su corazón a David cuando él se despojó de todo y traía el arca del pacto. Dice la palabra del Señor. Pero Dios dio el corazón de Mical. Imagínate cuánto Dios te escudriña nuestro corazón, nuestra mente. A veces no lo tenemos que decir con nuestra boca, pero con nuestro corazón decimos mil cosas, ¿verdad? Pero eso a pesar Dios ya lo sabe. A pesar que cuando a veces uno viene y uno trae una necesidad y uno viene y llora, pero Dios ya lo conoce. Pero así conoció el corazón de Mical y dice que quedó estéril para toda su vida. Dice que ya no dio fruto. Y una persona sin frutos, hermanos, así que es algo seco, ¿verdad? Hasta que hemos estado escuchando la palabra del Señor, ¿verdad? Y cuando no da fruto, es algo que se seca desde dentro. Entonces Mical, lamentablemente, por menospreciar la presencia de Dios, se secó. ¿Pero por qué? Porque nunca quiso nivelarse al nivel de su esposo. ¿Por qué no entró junto con David? Nosotros nos damos cuenta con mi esposa, a mí me gusta la danza, a mi esposo también, ¿verdad? Entonces nuestra hija mira eso. Entonces, ¿qué hace ella? También danza. Y a nosotros esto nos llena de alegría, de gozo, ¿verdad? Como decía mi esposo, las casas tienen que ser bendecidas. Entonces, pero aquí, en la casa de Mical y David, o sea, por medio de Mical no hubo una bendición, no hubo un fruto. Pero a pesar de eso, ¿verdad? Así que Dios siempre nos amor y su misericordia, Dios siempre nos habla para que no menospreciemos la presencia de Dios. ¿Sí? Muy importante. Ahorita me venía otro, hermano, que a veces en el matrimonio nos unimos para criticar, para hablar mal de alguien, aunque sea el matrimonio, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Aarón y María. Nos deja una gran enseñanza, hermano, que no tenemos que cometer ese error. A veces, hermano, se comete el error que después del culto, hermano, en la cena, en vez de decir, qué grandes cosas hace el Señor, ¿verdad? En el presente, en la iglesia, nos ponemos, como se dice comúnmente aquí en Guatemala, perdón si lo está viendo alguien en otro país, a pelar, hermano, a los demás hermanos, y no debe ser así. Eso es unirse para lo malo. Pero el tema es los enemigos de la unidad familiar. Y vamos a entrar rápidamente, ¿verdad? Todos tenemos 4 enemigos, que uno de ellos es la falsedad. La falsedad separa, divide. Dios quiere que estemos unidos para traer bendición, pero el enemigo quiere romper esa unidad. Entonces, ¿cómo quiero utilizar? La falsedad. Si me acompaña Efesios 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Porque aquí viene la unidad, mis hermanos. Porque somos miembros los unos de los otros. Entonces el matrimonio es una unidad, hermano. Tiene que llegar a ser, ¿verdad? Entonces viene el enemigo y dice, ¿cómo voy a romper esa unidad? Enviaron mentiras, hermano. Entonces cuando yo estoy hablando ahorita en la vida pasada, en el matrimonio, hermano, cuando ya empiezan las mentiras, pero ya empieza, alguien tiene que mentir, le pregunta al cónyuge, le pregunta, ¿dónde andabas? Y la otra persona tiene que mentir, ya hay problemas, hermano. Gracias a Dios con mi esposa, hermano, en estas cosas, yo no tengo clave, ella también no tiene clave, le podemos ver y nos estamos viendo las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay confianza, hermano, porque la falsedad rompe la confianza. Pero hay gente que tiene como, tiene clave, tiene asegurado todo, la perfección. ¿Por qué? Porque tiene algo ahí que esconder. Entonces, hermano, que la falsedad, la mentira no lleguen a nuestras casas, pero fíjense que, como en la Biblia la te enseña, dice cazando las cosas pequeñas que destruyen grandes dineros. Entonces, hermano,
No debemos entrar ni las pequeñas mentiras a nuestra casa. Cuando alguien lo busca, que le dice a la otra persona, decide que no estoy, va a ser una mentira, hermano. ¿Para qué utilizar una mentira? Pero esa mentira va evolucionando hasta llegar a ser un gran problema, hermano. Así que, en el nombre de Jesús, echemos toda falsedad fuera de nosotros, fuera de nuestro matrimonio, fuera de nuestra casa. Amén. Creo que tenemos que cerrar esta puerta a ese enemigo, ¿verdad? Porque claramente dice la palabra, por lo cual desechamos. O sea, no tiene que permanecer en nosotros. Como decía mi esposa, nosotros no tenemos necesidad de ocultarnos nada. ¿Por qué? Porque tenemos confianza, hay una unidad en nosotros, en nuestro matrimonio. Pero así quiere el Señor que nosotros, que las casas, ¿verdad?, permanezcan en esa unidad. ¿Para qué? Para mandar esa bendición. Porque media vez se llega a contar algo, se rompe esa bendición, que tal vez ya estaba a punto de llegar. Pero ¿qué pasa? Como decía mi esposa, por una mentira o por ocultar algo, ¿verdad? Pero entonces tenemos que sacar todo eso en el nombre del Señor y que sea el Señor, ¿verdad?, siempre teniendo la unidad y no división. Amén. Amén, hermano. Fuera todo problema, ¿verdad? Que tenemos que sacar, ¿verdad? Para vivir nuestra casa, serio, que no se puede. Yo lo voy a hablar ahorita. Otro enemigo es el enojo prolongado sin arreglo. La ira prolongada sin arreglo en la casa. Para eso acompáñenme por favor a Efesios, ahí abajito, 4, 26 y 27. Dice la palabra del Señor. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su propio enojo, ni den oportunidad, lugar al diablo. Impresionante, hermano. Yo me quedé impresionado por la palabra, por ejemplo, ahí con mi esposa. El enojo alojado en el matrimonio, en el hogar, por un largo periodo, más de un día, pues aquí te parece, es un enemigo que abre las puertas al mal. Y mira, hermano, a veces nosotros mismos, hermanos, nuestros errores, nuestra inmadurez, nuestra falta, hermano, nuestra piensa, le ponemos el lugar, le abrimos las puertas al enemigo para que cause problemas. Y uno de esos, hermanos, es el enojo prolongado. Yo oía una predica que me impresionó, que le pusieron por título, ¿verdad?, reglas para la pelea, reglas para la batalla. Era un tema matrimonial. Entonces, como dice aquí la Biblia, enójense. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no vamos a enojar, hermano bendito, pero como dije al principio, va a tener una evolución, ¿verdad, hermano? Porque cuando uno se casa, empieza después un problema, ¿verdad? Los caracteres, hermano, a veces se juntan, ¿verdad? Dos cosas diferentes, ¿verdad? Los problemas. Entonces, tienen los problemas, hermano, pero tiene que haber una evolución hasta llegar a ese punto, hermano, de tener la humildad, el carácter, el amor, de no pasarse de las rayas, de arreglar las cosas, hermano, de tener reglas, hermano. Yo vi esa predica y me impresionaba mucho. No hay que pelear delante de los niños, delante de los hijos, en las peleas del matrimonio, no hay que sacar de la familia a bailar, oía yo, no hay que sacar de hablar mal de la familia, ¿verdad? Un montón de cosas, hermano, porque a veces van a haber dificultades, problemas, pero que el Señor nos dé la sabiduría, mi hermano, porque dice aquí que el enemigo es el enemigo en sí, claramente hay que tratar de no enojar, de no pelear, pero en sí el enemigo no es el enojo. Y el enemigo es que esto se prolongue, que la pelea se prolongue, que siempre haya peleas, porque llega al punto que a veces, hermanos, ya no se habla en el matrimonio. El hijo, la hija es el mensajero, le dice, al papá tal cosa. Y le queda el niño porque la mamá lo envió otra vez como mensajero, porque en el matrimonio ya no se habla. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener la sabiduría y echar fuera todo el enemigo, entre ellos la pelea, los enojos prolongados, la falta de humildad, la falta de amor. Que el Señor nos ayude, hermanos, nos ayude en todo eso. Amén. Creo que para que no pase el enojo más de 2 días, ¿verdad? Creo que tiene que haber mucho amor, pero ese amor todo el Señor Jesucristo lo da. Yo le preguntaba a mi esposo, fíjate que a mí me decía, ay, nosotros no nos soñamos con mi esposo, pero yo en mi mente decía, mentira, porque imagínense, ¿por qué no te vas a matarla? No te mataste, ni nada se fue, van a crecer más. Uno se llama más por una cosa tan insignificante, pero cuando hay
que cayó la lluvia, mi hermano, no sabe que se oiga. Otro enemigo que hace mucho daño en las casas, los matrimonios, es la amargura, hermano bendito. La tristeza, la depresión. ¿Y por qué es tan dañino este enemigo, hermano? Porque, recuerda aquel texto, creo que aquí lo tengo, dice en Hebreos 12:15, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, hermano. Entonces donde hay amargura, hermano, donde brota la amargura, no puede caer la gracia de Dios. Como que la amargura es un referente, hermano, para que caiga la gracia de Dios. ¿Y por qué es un enemigo tan grande? Porque sin gracia de Dios, sin la gracia de Dios, hermano, nosotros no somos nada, hermano. Si al fin de cuentas, como dice acá aquel versículo, que por gusto de decir a los predicadores, si Dios no está en la jugada, si Dios no está en la construcción, nosotros podemos hacer mil cosas, hermanos benditos, pero si Dios no derrama su gracia bendita, si Dios no pone su gracia en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, hermano, no va a pasar nada. Por eso este enemigo hay que echarlo fuera, hermano. Y el ejemplo está en 1 Samuel 1:7-8. Dice, esto sucedía año tras año, hermano. Ese es el problema, hermano, que uno se puede acostumbrar a vivir de esta manera. Dice, siempre que ella subía a la casa del Señor hablando de Ana, Penina la provocaba por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? El Cana ya estaba cansado, hermano. Entonces el Cana ahí da un grito de auxilio, hermano. Él quería ayudar a su esposa, pero a veces llega el momento que solo Dios puede lograr. Y en este caso la amargura, hermano. Ana no comía, Ana no se bañaba, Ana no se arreglaba, Ana no se pintaba, Ana no quería nada de nada. Por eso el Cana daba un grito de desesperación al ver el estado de su mujer y al ver que su matrimonio se estaba alejando, se estaba separando, se estaba dividiendo, hermanos benditos. Eso hace la amargura, hermano. Hay que echar fuera toda amargura y si tú o yo tenemos ese problema, hermano, tiene que venir un luzazo, una luz del cielo para que nos dé esperanza y acudir a Dios, acudir al templo, acudir al ministro que Dios ha puesto para ayudarnos, para que eche fuera toda amargura, todo espíritu inmundo que está arruinando nuestro matrimonio, nuestra casa. Porque otra característica de la amargura es que contamina el ambiente, arruina el ambiente familiar. Voy a decir con mi esposa, ¿verdad? Amén. Claramente, ¿verdad? Como decía, mi esposo contamina. Y hasta de paso nos pasamos llevando a nuestros hijos, ¿verdad? Pero ese enemigo, hermanos, era hacer una raíz. Claramente, ¿verdad? Cuando ya llega a madurar. Pero Ana aquí decidió levantarse. Creo que es tiempo que nos levantemos, amados hermanos, y analicemos qué enemigos hay en nuestras casas. Pero dice que Ana se levantó y fue al templo. Y Dios ya sabía lo que ella iba a pedir. Entonces nosotros tenemos que analizar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro matrimonio, qué no nos está uniendo, qué es lo que nos está separando. Ay, es que no voy a comer en el sillón. Ay, es que no voy a comer a la cama. Entonces hay que ver, analizar qué es lo que nos está dividiendo. Entonces, como dice la palabra, levantarnos, ir al templo, como sea mi esposo, ¿verdad? Y con nuestro hermano pastor, ministrarnos. ¿Para qué? Para que ese enemigo no vaya escarbando más. Porque el enemigo va escarbando. Ahora le voy a poner eso. Ahora le voy a poner eso. Ya le puse mentira, ya le puse enojo, ahora le voy a poner amargura. ¿Ahora qué más? Entonces el enemigo muchas veces va escarbando, amados hermanos, pero el Señor tiene que sacar a ese enemigo y como dice, ¿verdad? Echarle el sitio y arriba y aplastarlo bien y que ya no entre nada. ¿Eh? Mi hermano, a mí me decía, mi esposa hay que sacar fuera todo el enemigo. Hay que tener cuidado con la amargura, la tristeza, la depresión, con nuestros hijos. Hay que tener un ojo y ver si algún muchacho no tiene tristeza, depresión y ayudarlo, ministrarlo.
para que esto no vaya creciendo en nuestro hogar, y que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ser libres de todo esto. Hermanos, el último enemigo de esta noche, porque hay una gran lista, pero tenemos que pedir la ayuda de Dios, hermanos, del Espíritu Santo, tomando la palabra, que es la espada, ¿verdad?, para batallar, para atacar a estos enemigos que quieren inundar nuestra casa. Bueno, nosotros tenemos que ir pintados. Y hermano, ayudamos a darnos matrimonialmente. El matrimonio tiene que implicar la presencia de Dios, llevar el tabernáculo de Dios a la casa. Pero lastimosamente uno, hermano, por no declinar, por no tener la sabiduría, invitan al huésped, pero de las tinieblas que le manda la prenda. Mira, hermano, un ejemplo, una película de terror, ¿por qué uno va a estar viendo un demonio? ¿Por qué? Uno está invitando cosas malas, así también con actitudes del matrimonio. Este tema nos habla a todos nosotros, me habla a mi esposa, me habla a mí. Y hay que determinar muchas cosas, hermano, ¿para qué? Para echar fuera todo el enemigo que el Señor reprenda en nuestras casas. El último enemigo de esta noche es la necedad. Si me acompañan, salía Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Y hermano, este versículo se le da duro a las hermanas, ¿verdad? Pero aquí está hablando que dice que la necia está dando una mujer, es una figura de una entidad femenina, del lado de la tiniebla, así como dice la mujer virtuosa. Es un ejemplo de una entidad espiritual llamada iglesia, del lado bueno de Dios. Pero aquí está hablando de una entidad espiritual de las tinieblas que llega, que quiere invadir las casas. Y aquí hay dos ejemplos que tuvimos con mi esposa, que invadieron unas casas, tomando a un cónyuge de la casa, que no recuperaste. En la casa de Abigail y Nabal, esta entidad espiritual del lado negativo tomó a Nabal. Nabal era un necio, un terco, un duro, un de malo carácter, era ofensivo. Lo tomó, hermano, era malagradecido. A veces uno de varón es malagradecido con el trabajo de la mujer, con el esfuerzo, con la ayuda. ¿Por qué? Porque eso le pasó a Nabal. ¿Pero por qué? Porque ha llegado esta entidad en la casa, pero también el dar el lado cuando toma a la mujer, a la esposa, la mujer de Job. Ella no brincaba, no decía nada cuando tenía la chequera buena, cuando tenía aceite, tarjeta de crédito, la dorada, la negra, la tenía toda, cuando tenía todo dinero. Pero un día que el Señor probó a Job, el Señor lo permitió al enemigo, Job se quedó sin nada. Llegó la mujer a alegar, a decirle todavía bendice a Dios, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque se había acabado el dinero. Y le dice Job, como una mujer necia has hablado. ¿Qué quiere decir? Que esta entidad de las tinieblas llega y a veces toma el lado de la mujer y es malagradecida primeramente con Dios, pero malagradecida con el esfuerzo que su esposo hace a ir y buscar el sustento, por lo que hay mujeres malagradecidas, hermano. ¿Y es por qué? Porque le abrieron la puerta a este enemigo. Y también, hermanos benditos, son malagradecidos porque yo veo que dice que el necio dijo en su corazón no hay Dios. Entonces, hermano, cuando un matrimonio ya no quiere buscar a Dios, ya no quiere orar, ya no quiere ir a la presencia, ya no quiere congregarse, o un cónyuge ya no quiere hacer esas cosas, es porque entró esa entidad destructiva de las tinieblas que se llama necedad, porque dice necio en su corazón no hay Dios. ¿Para qué lo vamos a buscar? ¿Para qué vamos a obedecer si no hay Dios? Entonces, mira, ahí tenemos que ir viendo en nuestra casa qué enemigo hay, hermanos. Porque necesitamos echar fuera todo enemigo. Así que yo tengo que cosas que amén. Así que tenemos que pedir mucha sabiduría al Señor, mucha guianza, hermanos, pero eso solo podemos hacer en su presencia. Así que bajo una cobertura pastoral, ¿verdad? Bajo una casa, ¿verdad? Porque imagínate, ¿verdad?
sabio dice que construyó la casa sobre la roca. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta a dónde llevamos nuestra casa. Y dice que el necio la construyó en la arena. Entonces ahí hubo un fundamento, ¿verdad? Pero cuando uno la construye en la roca, amados hermanos, que sabemos que es figura de nuestro Señor Jesucristo, la estamos edificando bien, porque esa no va a caer. Dice que pueden venir fuertes vientos, ¿verdad? Tormentas, pero no va a caer. Pero eso solo se hace en la presencia de Dios, amén. Pero dice que el hombre necio, dice que vino a la primera, cayó. Creo que nuestras casas no tienen que caer, amados hermanos, porque las tenemos que ver dónde están fundamentándose, amén. Porque ahorita que leía, ¿verdad? Y yo no me acordaba que Obed-Edom llevó la presencia de Dios, dice que fue bendecida, amados hermanos. Entonces nosotros que tenemos, cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que llevar la presencia de Dios, así que traer un morralito, es como traemos nuestra cartera, ahí echarla, pero en este caso lo tenemos que echar en nuestro corazón y llevarla a nuestra casa. No decir, hoy no voy a llevar presencia, voy a llevar problemas, y cuando uno está cenando, pues el primer problema ya se destruyó. No, tenemos que llevar, así como Obed-Edom llevó la presencia de Dios, así tenemos que llevar nosotros la presencia de Dios, porque imagínate que cuando uno lleva presencia de Dios, hay risas, hay alegría, hay gozo. Mi esposa a veces me dice aquí en la noche, voy a poner alabanzas, igual mi nena, ¿verdad? O a veces me dice, voy a poner una prédica, pero hay presencia de Dios. Pero imagínense que cuando él me dijera, mira, voy a poner una prédica, ¿y por qué? No, hombre, pero eso pasaba en nuestra casa, ¿te acordás? Cuando no estábamos en unión, no estábamos en el mismo sentir. Importante, amados hermanos, es estar en esa unión como matrimonio, ¿verdad? En la iglesia, pero ante todo tenemos que llevar palabra de Dios, que la tenemos, ¿verdad? Bendito sea Dios, pero ante todo la presencia de Dios, que noche tras noche el Señor derrama en su casa. No es posible que sigamos igual. Creo que tiene que haber una evolución, un crecimiento, pero tenemos que humillarnos. Y eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Es humillarnos y reconocer que tenemos diferentes problemas, o decir, yo no tengo ese problema. O a veces uno de hermanas es un poco más orgullosa que dice, no, yo no tengo ese carácter, no, yo no tengo. Pero bien, muchas veces no nos damos cuenta porque nosotros no nos vemos nuestros mismos problemas, pero sí somos bonitas para ver los demás, ¿verdad? Entonces tenemos que ver nuestras casas. Nosotros con mi esposo hablábamos y decíamos, qué importante es ver todo esto. ¿Por qué? Porque uno tiene que sacar a nuestros enemigos, porque si no, los enemigos hacen vivienda ahí en nuestra casa y nosotros ni cuenta los damos. Pero que la presencia de Dios saque todo enemigo. Amén, en el nombre del Señor. Amén. Es muy cierto, hermano, como decía mi esposa, que esta parábola dice que construyó sobre la roca, es que escuchó la palabra y la puso por obra. Y el que escuchó sobre la arena es aquel que escuchó la palabra, pero no la puso por obra. Y ahí entra esa necesidad, porque entonces, hermanos benditos, uno está en la iglesia, hermanos benditos, y la palabra nos habla, hermano. Dios habla por una serie, hermano. A mí me habló, hace como un padre de una serie, y me habló. Yo dije, yo a veces no entiende, aunque sea, por eso le voy a hablar a este hijo, pero cada noche Dios nos habla en la iglesia, hermanos benditos. Entonces el necio, el que ya entró la entidad llamada necedad, matrimonio, el necio es, o la necia es, la que está escuchando la palabra y dice, ya no trates de hacer tu esposa, ya no trates de hacer tu esposo, ya no trates de tus hijos, calma tu carácter, pero no hace caso, es un necio, ya está contaminado. Yo creo que también entra la hipocresía, fíjate, que la gente es una cosa en la iglesia, hermanos benditos, pero la gente, nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces somos una cosa en la iglesia y en la casa somos otros. A veces, fíjate, a veces dice la esposa, y dice, para, a mi esposo, porque aquí en la iglesia es una cosa de todo, y en la casa no levanta un dedo entre a mi esposo. Y a veces el hermano dice, no puede ser ella, no era mi esposa. Como habla con cariño, allá como me grita. Y a veces los hijos, hermanos, los hijos vienen y dicen,
ellos, dice, no pueden ser mi papá, dice, porque una cosa a veces son aquí y otra cosa son allá. Y eso se llama necedad, porque no cambiamos. Entonces, hermano, hay que echar fuera a todo enemigo, amén. Porque el Señor quiere matrimonios unidos, hermano. Quiere que alcancemos la unidad. No es fácil, hermano. Mira, con mi esposa cuando nos casamos, hubieron voces que dijeron, ay Dios, él no va a durar. Y sí, casi no duramos, porque siempre, ¿verdad? Pero Dios está en la obra, Dios está ahí con nosotros, con aquellos que necesitan, con aquellos que anhelan, y ahí está Dios para ayudarnos, porque Dios tiene grandes planes. Tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas en tu familia, no tires la toalla, pelea. Eso sí, hermano, mira, con todo respeto, para echar fuera un enemigo, hermano, no lo vas a echar con una pistola de agua. Tienes que ir bien armado, tienes que levantarte, tienes que pelear por tu casa. Y si el matrimonio es cristiano, en nuestro caso, tenemos que levantarnos los dos, hermano, ya dejar fuera un montón de cosas, hermano, y levantarnos por nuestro hogar, por nuestra familia. Esto es lo que habla este tema, hermano, que hay que echar fuera enemigos. Como decía bien mi esposa, hermano, no podemos hacernos los locos de decir, no, mi casa todo está bien. No, hermano, a veces nosotros, como decía bien mi esposa, a veces nosotros tenemos ojos solo por fuera para ver los errores de la demás gente, pero a veces estamos ciegos por dentro porque no miramos los problemas que están en nuestra casa acampando, que están avanzando, pero que hoy Dios nos abra nuestros ojos, hermanos benditos, para ver a nuestro enemigo, pero no solo verlo, sino levantarnos, hermano, así como David se levantó para vencer al gigante que molestaba a Israel, así nosotros nos levantemos hoy, hermano, en unidad, y podamos levantarnos para orar, para clamar, para suplicar, para servir, para declinar muchas cosas nuestras que también ayudan al enemigo, pero hoy declinarlo en el nombre de Jesús para decirle al Señor, Señor, ayúdame. Por favor, extiende tu mano misericordia. Y hoy juntamente con mi esposa, hermanos, un matrimonio, ¿verdad? No perfecto, pero que por la gracia de Dios estamos aquí, hermanos, y queremos avanzar. Amamos a Dios, necesitamos su ayuda. Hoy juntamente contigo queremos decirte que Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Dios mira tu problema, Dios mira tu batalla, y lo que hoy Dios quiere es fortalecerte para que eches fuera todo el enemigo. Así que déjanos orar juntamente con mi esposa. Si tienes una palabra para ti. Amén. Así que, aunque sea mi esposo, me tocaba mi corazón, que somos perfectos. Pero no nos podemos quedar diciendo somos perfectos y aquí nos quedamos. No, tenemos que avanzar. No, a veces mi esposo me dice, mira, estudiamos. A veces ahí, hermanos, ahí se une uno para poder leer la palabra. Mira, estudiamos, vaya, les digo yo. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo cuando uno lee la palabra del Señor, Dios une. Y hemos visto, ¿verdad?, que a veces Dios regala temas, pero eso solo Dios lo hace. Pero en la unidad, no, Él no va a decir, mira, voy a estudiar allá y mi esposo estudia allá. Ahí como va a mandar una unidad, como va a mandar una bendición. Pero creo que todos queremos una bendición sobrenatural, pero eso viene de arriba. Así como le cayó, cuando estaban unánimes, ¿verdad? Orando, dice, estaban orando. Y ahí cayó la bendición, cayó esa lluvia del Espíritu Santo. Y así nos caiga a nosotros en nuestra casa, pero en unidad, no en división. Amén. Y así que agradecemos con el Señor, ¿verdad?, por este tema, porque habló primeramente de nuestras vidas, ¿verdad? Cómo ir mejorando, cómo ir sacando, cómo tenemos que darnos cuenta para poder sacar al enemigo que está dentro de las casas. Y como decía, no nos tenemos que hacer los lógicos, porque de que hay enemigos, pero tenemos que verlos espiritualmente, pero por dentro. Amén. Muchas gracias, hermano, por este tiempo. Agradecemos a Dios, nuestro hermano pastor, por la confianza. Que le haga bendición para nosotros, que te damos que haya bendición para tu vida. Déjanos orar, por favor, y ministrar esta palabra. El Señor nos levante, hermano. Por fe tenemos la espada, hermano, para batallar, la palabra. Recordemos que el Señor venció al enemigo con la palabra,
Así que es tiempo de levantarnos y creer la palabra, como decía una predica reciente aquí en la iglesia. Es tiempo de levantarnos, creer que Dios está a favor de nosotros. Yo te vengo a decir que Dios está a favor de tu casa. Dios no te ha dejado y no te dejará. Dios te va a levantar. Dios va a levantar tu matrimonio. Dios va a levantar a tus hijos. Dios va a levantar tu economía. Pero Dios te está esperando que nos levantemos nosotros con esa esperanza, con esa fe. Oremos, hermano. Papito lindo, que está en los cielos. Nos vemos uniendo, papito lindo, con mi esposa, papito lindo. Lanzando esta palabra que tú, Señor, nos permite dar hoy, papito lindo. Que tú, Señor bendito, vas a echar fuera a todo enemigo, papito lindo. Que tú nos vas a dar la victoria, Padre, a nosotros, a nuestros hermanos, Señor, a los matrimonios, a los hogares, papito lindo. En el nombre de Jesús, papito lindo, sabemos, Padre, que tú vas a hacer grandes obras, Señor, en nuestras casas, Señor bendito. Pero hoy te venimos suplicando, Padre, que nos dé las fuerzas, papito lindo, para levantarnos, Padre bendito. A nosotros, los cabezas de casa, papito lindo, los matrimonios. En mi caso, Padre, a mí, esposo, Padre, ayúdame a levantarme, papito lindo, en favor de mi casa, papito lindo. Y que se despierten los valientes, papito lindo, por favor. En el caso de las esposas, papito lindo, las madres, Señor, por favor, que se levanten estas mujeres como Débora, papito lindo, que se levantaron como madre en Israel, papito lindo, a hacer una obra, a batallar, a pelear, papito lindo. Señor amado, que sean mujeres Papito lindo, te suplicamos, Padre bendito, que en el nombre de Jesús hagas correr, Señor, desesperadamente a nuestros enemigos, Padre. Que huyan, papito lindo, a sentir tu presencia, papito lindo, por favor, te lo suplicamos, Padre. Te lo pedimos, papito lindo, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, echa fuera todo enemigo, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Haya un cerco, un vallado alrededor de nuestras casas, papito lindo. Gracias, papito lindo, por esta oportunidad, Padre bendito. Gracias te damos esta hermosa noche, papito lindo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermanos, y que pase feliz.